Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y especulaciones que rodean a una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. El título lo dice todo, Can Yaman explota, lo que siente por Demet es indescriptible. Y no es para menos porque las últimas semanas han sido una montaña rusa de noticias, declaraciones a medias, fotos comprometedoras, o no tanto, y sobre todo, una nube de interrogantes que nos tienen a todos al borde del asiento. ¿Qué está pasando realmente entre Can y Demet? ¿Es amor, es amistad, es una estrategia de marketing genialmente orquestada? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como yo, y si les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos del momento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Así que ya saben, un clic no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, preparen palomitas, acomódense en sus sillones y abran bien los oídos, porque esto se pone bueno. La historia de Can y Demet es una historia que comenzó en la pantalla, con la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, nos enamoraron con su romance apasionado, sus momentos cómicos y sus altibajos emocionales. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet eran constantes. Fotos robadas, miradas cómplices, gestos cariñosos fuera del set. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos se encargaron de negar cualquier tipo de romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, ¿quién les cree? La verdad es que aunque ellos lo negaran, la mayoría de los fans, y no tan fans, seguíamos convencidos de que había fuego debajo de esas cenizas. Y es que, vamos a ser sinceros, la química que tenían en pantalla era algo que no se puede fingir. Era palpable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se tocaban, en la intensidad de sus escenas. Incluso los ángulos de cámara parecían estar enfocados en resaltar la conexión entre ellos. Era como si la serie estuviera hecha a medida para que el público creyera en su amor, dentro y fuera de la pantalla. Además, hay que recordar que el rodaje de una telenovela es un proceso largo y exigente. Los actores pasan muchas horas juntos compartiendo momentos íntimos, tanto dentro como fuera del set. Esto crea un vínculo especial, una camaradería que a veces puede transformarse en algo más profundo. Y en el caso de Can y Demet, parecía evidente que esa camaradería había traspasado la pantalla. Después de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos y una gran acogida por parte del público italiano. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con otras series y películas. Esta separación física alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que la distancia era una prueba de que no había nada serio entre ellos. Otros, en cambio, creían que era una estrategia para mantener su relación en secreto y evitar la presión mediática. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los rumores sobre Can y Demet nunca desaparecieron por completo. De hecho, cada cierto tiempo resurgían con más fuerza, alimentados por pequeños gestos, comentarios ambiguos y sobre todo por las esperanzas de sus fans. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en mantener viva la llama de la especulación. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta de Can y Demet, buscando pistas que confirmaran su romance. Se crearon miles de cuentas dedicadas exclusivamente a seguir los movimientos de la pareja, a recopilar fotos y vídeos de sus momentos más sospechosos, y a teorizar sobre el futuro de su relación. Estas cuentas se convirtieron en verdaderas comunidades virtuales donde los fans compartían sus opiniones, sus esperanzas y sus frustraciones. La pasión de estos fans era tal que incluso llegaron a organizar campañas para pedir a los productores que volvieran a juntar a Can y Demet en un nuevo proyecto. Y llegamos al punto clave de este vídeo, las últimas semanas. Algo ha cambiado.
Algo se ha movido en el universo Candem. Y es que en los últimos días hemos visto una serie de señales que nos hacen pensar que efectivamente, lo que siente Can Yaman por Demet Özdemir es algo que va más allá de la amistad. Para empezar, Can ha hecho una serie de declaraciones públicas que han sorprendido a muchos. En varias entrevistas, ha hablado de Demet con un tono especialmente cariñoso y respetuoso. Ha elogiado su talento, su profesionalidad y su belleza, pero también ha dejado entrever que siente una admiración y un afecto muy profundos por ella. Por ejemplo, en una reciente entrevista en Italia, cuando le preguntaron por Demet, Can respondió con una sonrisa en los labios y dijo: Demet es una mujer increíble. Es una gran actriz, una persona maravillosa y una amiga muy especial para mí. Hasta ahí podría parecer una respuesta normal, pero lo que llamó la atención fue el brillo en sus ojos al pronunciar su nombre. Ese brillo que solo se ve cuando uno habla de alguien a quien quiere. Los expertos en lenguaje corporal que han analizado la entrevista aseguran que la sonrisa de Can era genuina y que sus ojos revelaban una emoción profunda. Además, Can no se limitó a elogiar las cualidades profesionales de Demet. También habló de su personalidad, de su sentido del humor, de su capacidad para hacer reír a los demás. Incluso llegó a decir que Demet era una de las personas más importantes en su vida. Estas declaraciones, viniendo de alguien que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, son una señal clara de que algo está pasando. Pero eso no es todo. Además de sus declaraciones, también hemos visto algunas acciones por parte de Can que nos hacen pensar que algo está pasando. Por ejemplo, hace poco Can le dio me gusta a una foto de Demet en Instagram, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Y no era una foto cualquiera, era una foto en la que Demet salía especialmente guapa y radiante. ¿Casualidad? No lo creo. La foto en cuestión era un retrato de Demet en el que lucía un vestido elegante y una sonrisa deslumbrante. La imagen había sido publicada en la cuenta oficial de Demet y había recibido miles de me gusta y comentarios de sus fans. Pero el me gusta de Can fue el que más llamó la atención. Los fans lo interpretaron como una señal de que Can seguía muy de cerca la vida de Demet y que no podía resistirse a mostrar su admiración por ella. Algunos incluso llegaron a decir que el me gusta de Can era una forma sutil de cortejar a Demet y de hacerle saber que seguía pensando en ella. Otros, más pragmáticos, sugirieron que era simplemente una forma de apoyar a una amiga y colega. Pero como siempre, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Y lo más sorprendente de todo, hace unos días, Can publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una declaración de amor encubierta a Demet. El mensaje decía: a veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que uno siente. Hay emociones que son tan intensas que simplemente no se pueden describir. ¡Boom! ¿A quién iba dirigido ese mensaje? La mayoría de los fans lo tenemos claro: a Demet. El mensaje de Can era breve pero contundente. No mencionaba nombres ni daba detalles específicos, pero la mayoría de los fans lo interpretaron como una clara referencia a Demet. Algunos incluso llegaron a decir que Can estaba utilizando las redes sociales para expresar sus sentimientos porque no se atrevía a hacerlo de otra manera. La publicación de Can generó una avalancha de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans se volvieron locos compartiendo el mensaje, analizándolo línea por línea y tratando de descifrar su significado oculto. La etiqueta almohadilla Can Demet se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Can y Demet estén juntos. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. La cantidad de señales, de gestos y de declaraciones que apuntan a una posible relación entre Can y Demet es demasiado grande como para ignorarla. Pero ¿por qué Can y Demet no confirman su relación? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, ambos son figuras públicas con una gran presión mediática. Una confirmación de su romance generaría un revuelo enorme y los pondría en el centro de todas las miradas. Quizás prefieran mantener su relación en privado, al menos por ahora. La fama tiene sus pros y sus contras. Por un lado, te permite alcanzar tus sueños y disfrutar de una vida llena de lujos y privilegios. Pero por otro lado, te roba la privacidad y te expone al juicio constante del público. En el caso de Can y Demet, la presión mediática podría ser un factor determinante en su decisión de mantener su relación en secreto.
En segundo lugar, también podría ser una estrategia de marketing. Como sabemos, las telenovelas turcas son un gran negocio y los romances entre los protagonistas suelen generar mucho interés y aumentar la audiencia. Quizás Can y Demet, o sus representantes, estén jugando con esta ambigüedad para mantener viva la llama de la expectación y seguir generando noticias. El mundo del espectáculo es un negocio despiadado. Las productoras, las cadenas de televisión y los representantes de los actores están constantemente buscando formas de aumentar la audiencia y generar ingresos. Un romance entre dos protagonistas de una telenovela puede ser una herramienta muy poderosa para lograr estos objetivos. Y en tercer lugar, también podría ser que simplemente no estén listos para formalizar su relación. Quizás estén disfrutando del momento, conociéndose mejor y viendo hacia dónde los lleva el destino. Después de todo, el amor no se puede forzar. El amor es un proceso complejo y misterioso. No se puede planificar ni controlar. Simplemente sucede. Quizás Can y Demet estén viviendo su romance a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas externas. Quizás necesiten tiempo para estar seguros de sus sentimientos y para decidir si quieren llevar su relación al siguiente nivel. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Can y Demet sigue siendo un misterio. Un misterio que nos tiene a todos enganchados y que nos hace soñar con un final feliz digno de una telenovela. Y hablando de finales felices, ¿qué podemos esperar del futuro de Can y Demet? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Confirmarán algún día su romance? ¿O seguirán jugando al despiste eternamente? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que su historia es una historia que nos apasiona. Una historia llena de amor, pasión, intriga y sobre todo, muchas incógnitas. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la realidad supera la ficción. Así que, mis queridos amigos, estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque seguiremos informándoles de todas las novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de Can y Demet desde Erkenci-Kuş, de los rumores sobre su romance, de las declaraciones ambiguas de Can y de las posibles razones por las que no confirman su relación. En definitiva, hemos desmenuzado todo lo que sabemos, y lo que no sabemos sobre esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis especulaciones sobre el mundo del espectáculo. Y sobre todo me encanta saber que ustedes están ahí, al otro lado de la pantalla, compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas y por los romances que nos roban el corazón. Ahora, quiero pedirles un favor. Me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos en la pantalla de nuevo? ¿Qué piensan de las declaraciones de Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, un me gusta, un compartir y una suscripción no les cuestan nada y a nosotros nos ayudan un montón. Así que anímense y demuéstrenme su cariño. Y con esto me despido por hoy. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, aunque sea en las telenovelas turcas.